Nada más les recuerdo un poquito. Estamos ahorita terminando el último problema de esfuerzos de torsión en barras de sección circular. Estamos viendo esfuerzo no uniforme. Estos temas, como lo vieron en la tarea, son los que se van a evaluar para el segundo parcial. El tema de esfuerzos de flexión que vamos a comenzar a ver el día de hoy, este ya entraría en el tercer parcial. Entonces vamos a recordar el problema que estamos resolviendo. Como les digo, estamos trabajando con un problema de torsión no uniforme. Tenemos un eje escalonado, es decir, tenemos dos segmentos, en este caso circulares sólidos. Cada uno de los segmentos se puede tratar como torsión pura. Y estos segmentos, bueno, nos dan el diámetro, la longitud de los segmentos, los pares de torsión que están aplicados. Ya vimos, bueno, lo tratamos la clase pasada, que esta viga es una viga, está empotrada en este extremo, entonces tuvimos que calcular la resultante de momento torsionante en este extremo para poder determinar el momento de torsión interno de cada uno de los segmentos. Y nos piden calcular cuál es el esfuerzo cortante máximo en el eje y el ángulo de torsión en el punto C. Bueno, en el extremo C ese ángulo de torsión se va a tomar desde A a C. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos calculado, quedamos que cada uno de los segmentos los vamos a tratar como si fuera torsión pura. Entonces, hasta ahora hemos calculado los esfuerzos de torsión en cada segmento. Para ello hicimos un corte en el segmento y determinamos entonces este momento torsionante interno. Lo calculamos para ambos segmentos. Quedamos que cada segmento lo vamos a trabajar en torsión pura, por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación. Bueno, la ecuación general es el esfuerzo es igual al par aplicado por el radio de la sección transversal entre el momento polar de inercia. Por lo tanto, lo vamos a aplicar para cada uno de los segmentos. Vamos a obtener entonces dos esfuerzos, esfuerzos del segmento A y B y esfuerzo del segmento B y C. Los vamos a comparar y el mayor de los dos va a ser el esfuerzo máximo al cual está sometido, en este caso, la barra escalonada. Por tanto, vamos a comenzar a... Déjenme ver si cabe aquí. Sí. Vamos a comenzar a calcular estos esfuerzos cortantes en cada uno de los segmentos. Entonces, para el segmento de B a C, tenemos que el esfuerzo cortante de B a C va a ser igual al par de torsión que acabamos de calcular de B a C por el radio de B a C, el radio del segmento de B a C, entre el momento polar de inercia de B a C. Para poder calcular el radio, obviamente necesitamos el diámetro. Y para poder calcular el momento de torsión necesitamos también el diámetro o el radio. Nos regresamos a ver los datos del problema y para el segmento de B a C determinamos, bueno, no determinamos, en el problema nos dan que el diámetro es igual a 1.75. Por lo tanto, con este diámetro vamos a calcular tanto radio como el momento polar de inercia. Por lo tanto, bueno, el diámetro que se tiene de B a C es igual a 1.75 pulgadas. Por lo tanto, el radio va a ser igual al diámetro de B a C entre 2. Esto es igual a 1.75 pulgadas entre 2. Y el momento polar de inercia, si tenemos el diámetro, lo calculamos como pi por el diámetro de B a C elevado a la cuarta sobre 32. Esto es igual a pi por el diámetro 1.75 pulgadas elevado a la cuarta sobre 32. Y cuando tengan esos dos valores me los dan, por favor. Maestra, a mí la segunda me da de 0.92. 0.08 pulgadas a la cuarta. Ajá. Recuerden que al finalizar los problemas me dan sus nombres, por favor, así que no se les olvide cuando les pregunte. Y el radio, bueno, 1.75 entre 2 da 0.875 pulgadas. Por lo tanto, ya tenemos todos los valores, vamos a sustituirlas en esta ecuación para calcular
el esfuerzo de BAC, en el segmento de BAC. El par de torsión al cual está sometido el segmento de BAC lo determinamos, como les digo, la clase pasada y es de 8.000 libras por pulgada. Por lo tanto, tenemos 8.000 libras por pulgada por el... En ese que está haciendo, a mí me dio de 660.23. 660. ¿El esfuerzo? Sí. No me sale lo mismo. A mí me dio de 3.431.5. 50. No tampoco. A ver, voy a sustituir todos los datos y ustedes me dicen. Tenemos el par de torsión, que es de 8.000. El radio de 0.875 pulgadas. Entra el momento polar de inercia 0.9208 pulgadas elevado a la cuarta. De 7.602, ¿no? Exacto. Sí. Sí, gracias, Sí, Cristian. eso me da 7.602.08. Gracias, Cristian, Luis Gustavo y Alondra. Ahorita me dicen sus nombres, por favor, para apuntarlos. Entonces, el esfuerzo de BAC va a ser igual a 7.602.32. Las unidades son libras sobre pulgada al cuadrado. Y hacemos lo mismo para el otro segmento. Déjenme me cambio de hoja, que aquí ya no me va a caber. Entonces, para el segmento de A a B, tenemos que el esfuerzo de A a B va a ser igual al par de torsión al cual está sometido el segmento de A a B por el radio de A a B entre el momento polar de inercia de A a B. Si nosotros nos regresamos a los datos del problema, el diámetro de este primer segmento es 2.25 pulgadas. Por lo tanto, entonces tenemos que el diámetro de A a B es igual a 2.25 pulgadas. Por lo tanto, el radio de A a B es igual al diámetro de A a B entre 2. Esto es igual a 2.25 pulgadas entre 2. Y bueno, ahorita me dan el valor. Y para el momento polar de inercia de A... Sí, dime. El valor es de 1.125. Gracias. 1.125 pulgadas. Y para el momento polar de inercia, pi por el diámetro de A a B elevado a la cuarta sobre 32, sustituyendo valores. Pi por 2.25 pulgadas elevado a la cuarta sobre 32. Déjenme cambio mi lapicito porque como que, a ver si es el lápiz o es mi computadora. Da 2.51. 2.51. Nada más permítanme un poquito para ver si es el lápiz el que me está fallando. Si no es el lápiz, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Me lo repites, por favor? 2.51. 2.51, gracias. 2.51. 2.51, 61 pulgadas a la cuarta. Ok, entonces sustituimos valores. Tenemos entonces que el esfuerzo en el segmento de A a B, creo que no era el lápiz, es igual al par de torsión. El par de torsión, si nos regresamos un poquito, quedó de 12.000 libras por pulgada para el segmento de AB. Por lo tanto, tenemos 12.000 libras por pulgada por el radio de la sección, que lo acabamos de determinar, 1.125 pulgadas, entre el momento polar de inercia, 5.378. 65. 5.000. Sí, Sí, 5.365.45. 5.003, gracias. 365. Se utilizan todos los decimales. Según yo les va a dar 0.42 libras sobre pulgada al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros comparamos los dos esfuerzos que acabamos de obtener, este es para el segmento de AB y para el segmento de BAC, nos quedó de 7.602.32 libras sobre pulgada al cuadrado. Quiere decir que la solución, es decir, el esfuerzo máximo al cual se somete este eje escalonado,
el esfuerzo máximo, va a ser igual al esfuerzo de B a C, y esto es igual a 7602.32 libras sobre pulgada al cuadrado. Y esta es la solución de esa primera pregunta que nos hicieron. ¿Alguna duda? Ok, lo segundo que nos piden es determinar el ángulo de torsión entre A y B, perdón, entre A y D. Quedamos que cuando estamos calculando un ángulo de torsión total de un extremo a otro, lo que vamos a hacer es sumar los ángulos de torsión en cada uno de los segmentos. Por lo tanto, en este primer segmento vamos a tener un ángulo de torsión negativo por la convención de signos que vimos. Tenemos este par de torsión hacia atrás, por así decirlo. Entonces se va a rotar también hacia atrás y ese ángulo va a ser negativo. En este segundo segmento yo voy a tener un ángulo de torsión positivo porque va a torcerse hacia enfrente. Entonces vamos a calcular esos ángulos de torsión respetando estos signos. Entonces tenemos que el ángulo de torsión desde A hasta C, de los dos extremos, va a ser igual al ángulo de torsión de B a C, más el ángulo de torsión de A a B. Ahora, ¿cómo calculamos los ángulos de torsión? El ángulo de torsión, recordemos que va a ser igual al par aplicado por la longitud entre el módulo de elasticidad en cortante por el momento polar de inercia. Para cada uno de los segmentos conocemos el par aplicado, lo calculamos en los primeros pasos. La longitud es dato del problema. Módulo de elasticidad en cortante también es dato del problema. Y el momento polar de inercia ya lo calculamos para poder determinar los esfuerzos cortantes. Entonces vamos a calcular ese ángulo de torsión para cada uno de los segmentos. Tenemos que el ángulo de torsión para el segmento de B a C, ese ángulo de torsión, de acuerdo a la imagen de B a C, quedamos que va a ser positivo, va a girar hacia enfrente. Entonces tenemos positivo el par aplicado de B a C por la longitud de B a C entre el módulo de elasticidad del cortante, que es constante para toda la barra, por el momento polar de inercia de B a C. Sustituyendo valores aquí, de B a C el momento de torsión aplicado es de 8.000 libras por pie por la longitud de B a C. Quedamos que la longitud de B a C es dato del problema. Si me regreso al problema, B a C es L2 y L2 nos dice que es de 20 pulgadas. Por lo tanto, aquí multiplico por 20 pulgadas. El módulo de elasticidad, creo que no lo había escrito todavía. El módulo de elasticidad en cortante nos lo dan y es de 11 por 10 a la 6 PSI. Y quedamos que PSI es libras sobre pulgada al cuadrado. Por lo tanto, aquí es 11 por 10 a la 6 libras sobre pulgada al cuadrado. Y el momento polar de inercia que se determinó para la sección de B a C es de 0.9208 pulgadas a la cuarta. Y cuando tengan ese valor me lo dan, por favor, mientras voy planteando de A a B. Daría de 0.057. 0.057, déjame checo los 8.000 por 20 entre 11 por 10 elevado a la 6 por 0.9208. No da eso. ¿Qué valor me Da 0.0157. 0.057. A ver, 8, 11 por 10 a la 6. Espérame. Déjame ver si no estoy cometiendo un error en los datos. 8.000 es el par. La longitud de 20 pulgadas. 11 por 10 a la 6. Momento polar de inercia. Ay.
Mi calculadora, en lugar de estar poniendo entre, puse por. ¿Me repiten el último valor que me dieron, por favor? 0.0657. Exacto, sí, igual y los escuché mal al inicio, una disculpa, 0.015. Se utilizan todos los valores, es 0.015797 y quedamos que los ángulos están dados en radianes. Gracias. Entonces, para el ángulo de torsión de AB, quedamos que ese ángulo de torsión va a ser negativo porque va a girar hacia atrás de acuerdo a los momentos torsionantes que están aplicados sobre la barra. Por lo tanto, Rodrigo, una disculpa, no los regaño cuando tienen su micrófono prendido, pero si no están hablando, como que es ruido blanco y no sé si tengo que bajar o subir el volumen. Entonces, una disculpa. Entonces, el ángulo de torsión de A a B, quedamos que va a ser negativo. Va a ser el par de torsión aplicado, o el par de torsión interno más bien, que acabamos de calcular por la longitud del tramo de A a B entre el módulo de elasticidad en cortante, que es para los dos tramos, por el momento polar de inercia de A a B. Sustituyendo valores, quedamos que el par de torsión para este segundo segmento era de 12.000 libras por pulgada por la longitud. La longitud es dato del problema y esa longitud del primer segmento es L1. L1 es 30 pulgadas, por lo tanto tenemos 30 pulgadas entre 11 por 10 a la 6 libras sobre pulgada al cuadrado. Por el momento polar de inercia se determinó para esta primera sección 2.5161 pulgadas a la cuarta. ¿A de 0.013? Sí, 0. Sí, eso es nuestro. Es de menos 0.013007 radianes. Y ahora simplemente aplicamos esta ecuación respetando los ángulos, perdón, los signos de los ángulos de torsión. Entonces, el ángulo de torsión que se va a tener de extremo a extremo, que es de A a C, va a ser igual a positivo 0.015797 radianes más, perdón, menos 0.013007 radianes. ¿A de 0.02880? Este ángulo entonces, si lo escribimos en notación científica, 2.79 por 10 a la menos 3 radianes, que sería 0.00279 o 280. Ahora, el problema, si no mal recuerdo, te pide calcular ese ángulo en grados. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión para poder convertir, valga la redundancia, de radianes a grados? Tenemos el factor de conversión que 2pi, bueno, en este caso es al revés. 360 grados es a 2pi radianes. Con este factor de conversión podemos eliminar los radianes y que nos queden grados. Entonces, para convertir tenemos el ángulo, yo cambiando entre teta y phi. El ángulo de torsión de A a C es igual a 2.79 por 10 a la menos 3 radianes por este factor de conversión, 360 grados entre 2pi. Entonces, cuando tengan ese ángulo de torsión en grados, me lo dan, por favor. ¿A de 1.65? No. A ver, 2.79 por 10 elevado a la menos 3 por 360 entre 2pi. Les da de 0.1599 grados. Gracias, José Sí, Alberto. me está 0.1598. Gracias.
Y una disculpa que no puedo estar checando el chat, pero ahorita que apunta los nombres de sus compañeros, a las personas que me dieron los resultados en el chat los apunto. Entonces, este sería el resultado en radianes, perdón, en grados, y esta sería la solución de cuál es el ángulo de torsión que se tiene entre los dos extremos. Tenemos un ángulo de torsión de 0.16 grados. Ahora, el problema tiene una pregunta más. Esa pregunta, déjenme, me pongo, nos dice, si el esfuerzo cortante máximo de B a C debe ser igual al que se tiene en A a B, nos piden determinar cuál es el diámetro requerido del segmento de B a C y cuál va a ser entonces el ángulo de torsión resultante en el extremo C. Vamos a ver entonces cómo planteamos esta situación. Déjenme copio esa imagen para poder leer lo que nos dice. Ok, entonces en este segundo inciso nos dicen que el esfuerzo cortante de B a C tiene que ser igual al esfuerzo cortante de A a B y bajo esta condición, ¿cuál es ahora el diámetro que se va a tener de B a C? Okay. Entonces, esta parte de aquí va a ser constante y este esfuerzo cortante de A a B nosotros ya lo calculamos previamente. Ese esfuerzo cortante de A a B, déjenme copio el valor, el esfuerzo cortante de A a B lo determinamos como 5.365.42 libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación del esfuerzo cortante de B a C, porque esa ecuación, si ustedes recuerdan, está en función del radio y del momento polar de inercia. Y el radio y el momento polar de inercia están en función del diámetro, por lo tanto, con eso yo puedo determinar este nuevo diámetro que requiero en esta sección. Entonces, el esfuerzo cortante de B a C, recordemos que es el par aplicado de B a C por el esfuerzo cortante va a ser igual al par de torsión aplicado de B a C por el radio de B a C entre el momento polar de inercia de B a C. Esto tiene que ser igual entonces al esfuerzo cortante de A a B, que ahorita no voy a sustituir el valor para que no nos quede así tantas cosas en la pantalla. Pero bueno, ya sabemos que no necesito sustituir la ecuación, va a ser constante. Ahora voy a sustituir o voy a escribir tanto el radio como el momento polar de inercia en función del diámetro. Por lo tanto, en esta parte voy a tener T de B a C por el diámetro de B a C entre 2, que sería el radio, por pi por el diámetro elevado a la cuarta entre 32. Esto tiene que ser igual al esfuerzo cortante de A a B. Vamos a simplificar esta ecuación, lo voy a hacer con todos los pasos. En la parte superior, si quitamos la fracción, nos va a quedar T de B a C por D de B a C entre 2. Y en la parte de abajo queda igual pi por el diámetro a la cuarta entre 32. Aplicando la ley de la herradura, tenemos parte superior 32 TBC DBC, en la parte inferior 2 pi por el diámetro de BAC elevado a la cuarta. Y ahora sí, simplificando esto, vamos a tener parte superior 16 TBC, en la parte inferior este diámetro me va a eliminar una de las potencias, por lo tanto en la parte inferior me va a quedar pi por el diámetro de BAC elevado al cubo, y esto tiene que ser igual al esfuerzo cortante de A a B. Ahora, de esta ecuación, de esta última ecuación a la cual llegamos, vamos a despejar el diámetro de BAC y ya vamos a tener la solución. Por lo tanto, el diámetro de BAC va a ser igual a la raíz cúbica. De este lado me quedaría 16 por el par aplicado de BAC entre pi por el esfuerzo de A a B. Déjenme ver si no cometí un error al
despejarlo, 16 TBC, pi por, ok. Entonces, en esta ecuación nosotros conocemos T de B a C, ya que lo único que está cambiando es el diámetro, pero no está cambiando el momento o el par de torsión al cual está sometido esa sección, y ese par de torsión para el segmento de B a C lo calculamos al inicio y es de 8,000 libras por pulgada. Y bueno, el esfuerzo de A a B, ya les puse aquí el valor. Entonces les pido por favor que calculen. No voy a sustituir en pantalla. Aquí tienen los dos valores que se necesitan sustituir y me den este diámetro de B a C. Da De 1.96. 1.96. Sí, Raeli, gracias, Areli, 1.96. Entonces el diámetro requerido para que las dos secciones estén sometidas al mismo esfuerzo cortante es de 1.96. Ahora nos hacen una pregunta más. Nos preguntan ahora cuál es la torsión resultante en el extremo C. Aquí ya no me va a caber, déjenme me cambio de hoja. Entonces, esa segunda cuestión del inciso B es ahora cuál es el ángulo de torsión de A a C. Este ángulo de torsión, quedamos que lo calculamos como el ángulo de torsión de A a B o de B a C, más el ángulo de torsión de B a C. El ángulo de torsión de A a B va a ser exactamente el mismo que calculamos anteriormente, ya que las condiciones de este segmento de A a B no cambiaron. Por lo tanto, de A a B nos quedó, si no estoy mal, es negativo, menos 0.013007. Pero ahora tengo que calcular un nuevo ángulo de torsión de B a C porque el ángulo de torsión está en función del momento polar de inercia y el momento polar de inercia está en función del diámetro que acaba de cambiar. Entonces, para calcular ese nuevo ángulo de torsión de B a C es igual al momento de torsión de B a C por la longitud de B a C entre el módulo de elasticidad en cortante por el momento polar de inercia. Todos los datos son conocidos, a excepción de, como les digo, el momento polar de inercia. El par de torsión aplicado es el mismo que se calculó y ese par de torsión nos quedó para esta sección de 8,000 libras por pie. La longitud tampoco cambió, la longitud es de 20 pulgadas. El módulo de elasticidad al cortante es el mismo, 11 por 10 a las 6 libras sobre pulgada al cuadrado. Y ahora lo que me faltaría es determinar mi nuevo momento polar de inercia. Entonces el nuevo momento polar de inercia es igual a pi por el diámetro de B a C elevado a la cuarta sobre 32. Y aquí sustituyo el nuevo valor del diámetro. Pi por el diámetro, 1.966 pulgadas, esto elevado a la cuarta entre 32. Entonces les pido por favor que me den este momento polar de inercia y a su vez que calculen el ángulo de B a C ya con estos datos que les acabo de poner aquí. El momento da de 1.47. El momento polar de inercia 1.40, sí. 1.4653 pulgadas a la cuarta. Maestra, la otra edad de 1.4666. Bueno, 68. 68. El momento polar de inercia, ¿cierto? Sí. Sí, ok. Me faltaría entonces el ángulo de torsión. Cuando lo tengan me lo dan, por favor.
Si es A de mí me dio 9.92 9.92 por 10 a la menos 3. Sí, gracias José Adrián, gracias Areli. 9.93 por 10 a la menos 3 radianes. Entonces nada más vamos a sustituir este valor en la ecuación para poder determinar este nuevo ángulo de torsión de A a C. Ángulo de torsión de A a C, quedamos que el de A a B no cambia, es de 0.013007 más este nuevo ángulo de torsión 9.93 por 10 a la menos 3. Da de menos 3.08 por 10 a la menos 3. Menos 3.08 por 10 a la menos 3 radianes. Y para convertirlo en grados utilizamos el mismo factor de conversión, 360 grados es igual a 2pi radianes. Por lo tanto, me dan el valor ahora en grados, por favor. Menos 0.17. Exacto. Entonces el nuevo ángulo ahora va a ser negativo. En el caso pasado nos dio positivo. Entonces al cambiar las dimensiones de la sección transversal de la barrita, de la segunda barra, pues va a cambiar el ángulo de torsión bajo las mismas condiciones de carga, en este caso de momentos torsionantes. Tenemos entonces que esta sería la solución del inciso B. Bueno, la segunda parte del inciso B. Y con esto terminamos entonces el tema de torsión en barras de sección circular. Este problema fue un problema de torsión no uniforme que, como vimos, es aplicar las mismas ecuaciones para los problemas de torsión pura, simplemente tomando en cuenta cómo es que calculamos el esfuerzo cortante máximo de la barra completa, que en este caso es el mayor de los calculados de los segmentos en valor absoluto, y el ángulo de torsión de un extremo al otro se toma como la sumatoria de los ángulos de cada uno de los segmentos respetando los signos. Comienzo apuntando entonces sus participaciones. Areli, Luis Gustavo, si no estoy mal. Y me van dando los demás nombres, por favor. José Adrián. José Adrián, gracias. Brian, Daniel. ¿Quieres que te haga casita o qué, güey? Brian Rodrigo Daniel. Jesús. Ajá. Rodrigo Jesús. Cristian. Cristian Sabdiel. Ujú. Alondra. Gracias, Cristian Sabdiel, Alondra. Israel Vázquez. Israel Vázquez. Diego Mejía. Diego Mejía. Ajá. Y de las personas. Alex. Alex Galán, gracias. Y déjenme apunto los que están en el chat. José Alberto Calvo. José Alberto Calvo. Y me falta alguno. Ok, se los menciono. Areli, Luis Gustavo, José Adrián, Brian Daniel, Diego Mejía, José Alberto Calvo, Rodrigo Jesús, Cristian Sabdiel, Alondra, Israel Vázquez, Alex Galán. ¿Alguien me falta? No. Ok. Maestra, Sí, dime. ¿le puede regresar a la pasada? Sí, claro. Un poquito. Permíteme que se me mueven las hojas. Entonces, esta hoja va aquí y la pasada sería esta. Tú me dices en qué parte. ¿Esta es la parte final? Ahí. Ok. Ya, nomás le saqué captura. Ok. Gracias. De nada. Entonces recordemos, este último problema, de hecho tienen un problema parecido en la tarea y esto todavía se califica para el examen, el segundo parcial. Pues obviamente ya cuestiones de tiempo, veremos si alcanza o no alcanza a entrar un problema de este tipo, de torsión no uniforme, pero que tengan en cuenta que podría venir. Dime, Alondra. Sobre ese ejercicio, le quería preguntar, ¿tiene que ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Si lo trabajas de ¿O derecha, no importa? ok. No sé a qué te... Ok, déjame planteo la pregunta.
Ok, por lo general yo lo trabajo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha de dos maneras. Yo hago los cortes izquierda a derecha, es decir, primero trabajo con la sección de B a C, en este caso, y después se trabaja con la sección de A a B. Entonces, este primer corte y bueno, este fue el segundo corte. Pero si ves, prácticamente estás trabajando cada sección de manera separada. Entonces tú podrías hacer primero el corte de A a B y después el corte de B a C y te va a dar exactamente lo mismo. De hecho, estos cortes son para determinar los momentos de torsión interno y después de esto, pues tú podrías trabajar cada uno de los segmentos de A a B y luego de B a C, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora, hay otra pregunta que se puede plantear con esto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si tú ves yo los segmentos, o por lo general, tú haces el corte y analizas la porción que te quedó en la izquierda después del corte. Entonces se hizo el corte de B a C y se analiza la sección izquierda, se hace el corte de A a B y se analiza la sección izquierda, la porción izquierda después del corte. Ahora, tú podrías hacer el corte y analizar la sección derecha, es decir, lo que te quedó en este espacio de aquí. En este espacio tienes entonces un momento de torsión en esta parte, está hacia abajo, y tú propones tu momento de torsión interno aquí. Lo puedes hacer de esta manera, analizar la porción derecha, pero pues tienes que tener cuidado con la convención de signos en ese caso, como es que tomas en cuenta este momento de torsión y tus ángulos de torsión. Yo considero más sencillo siempre tomar la porción de la izquierda. Bueno, yo y la literatura. Es mucho más sencillo tomar la porción de la izquierda. Entonces, esas dos preguntas, por eso no me quedaba claro a qué te referías con de derecha a izquierda. Pero, resumen, yo les recomiendo siempre hacer el corte y analizar la porción que te quedó a la izquierda una vez hecho el corte. Y cómo analizar cada uno de los segmentos es indiferente. Podrías haber determinado los momentos de torsión y trabajar de A a B y después de B a C. Y como les digo, no se mezclan como tal los resultados si analizas cada segmento de manera separada, por lo tanto lo podrías hacer en el sentido que desees. Entonces, con esto respondo tu pregunta, perdón, Alondra, o... Sí, sí quedó claro, gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar con el siguiente tema. No, ok. Entonces, ay, ya se me movió. El siguiente tema que vamos a ver, que como les digo, ya va a entrar para el tercer parcial, son los esfuerzos de flexión que se van a presentar en vigas. Hasta aquí trabajamos, bueno, hasta la parte de esfuerzos de aplastamiento, trabajamos con barras prismáticas, con elementos solitos, no necesitábamos calcular como tal esfuerzos cortantes, momentos flexionantes, pero a partir de aquí va a ser sumamente importante que ustedes recuerden sus clases de estructuras isostáticas, que por ahí me dijeron que no llevaron estructuras isostáticas y ya estoy preocupada. Aunque le pregunté a la primera sección y la primera sección me dijo que no tenía problemas con esta parte de estructuras isostáticas y ahorita las personas que sí la llevaron, o depende qué parte vieron, van a recordar por qué se va a relacionar con esta materia, y las personas que no la vieron pues van a tener que confiar en las ecuaciones que yo les dé durante la clase, y si les pongo otra sección transversal, otro tipo de viga, pues ahí igual y vamos a tener problemas, pero bueno, vamos a intentar resolverlos. Ok, vamos a ver entonces los esfuerzos a flexión. Cuando ustedes trataron el tema o vieron el tema de los diagramas de cortante y de momento de vigas, no la de marcos que vimos en esta materia, sino la de vigas, que como les digo lo vieron en estructuras isostáticas, ustedes vieron que las cargas que tenemos sobre la viga van a generar acciones internas, las cuales van a tener forma de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. En esta sección, en esfuerzos de flexión, y en la siguiente sección, esfuerzos cortantes, vamos a investigar los esfuerzos y las deformaciones relacionadas con estas fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Una vez que yo conozca estos esfuerzos y deformaciones, ya pueden pasar o se puede pasar al siguiente nivel, por así decirlo, en el cual pueden analizar y diseñar vigas sometidas a diferentes condiciones de carga.
Entonces, en esta primera sección vamos a investigar los esfuerzos de flexión, los cuales están relacionados con el momento flexionante, y en la siguiente sección vamos a investigar el esfuerzo cortante, el cual va a depender de la fuerza cortante. Ahora bien, una vez que mi viga está cargada, ya sea como en este caso, o como en este caso, que es una viga en voladizo sometida a una carga puntual, siempre que tenga cargas van a ocasionar que mi viga se curve o se flexione. Entonces, en este primer caso tenemos, como les digo, una viga en voladizo, aplico la carga y voy a tener esta deflexión, esta curva de deflexión. Tengo originalmente el eje de la viga aquí, aplico carga y voy a tener esta flexión. Para fines de análisis, en esta sección nosotros, bueno, siempre que estás analizando vigas, es importante plantear tu sistema de ejes coordenados. Por lo general, este sistema de ejes coordenados ubicamos el origen en el extremo izquierdo de la viga, como es en este caso. El eje X positivo se va a dirigir hacia la derecha, el eje Y positivo se va a dirigir hacia arriba y vamos a tratar un sistema coordenado derecho, por lo tanto el eje Z empieza aquí y está dirigido hacia ti. Entonces tenemos X positivo, Y positivo y el eje Z aquí hacia ti. Si nosotros vemos una sección transversal de la viga, este eje Z se va a ver de esta manera. Ahora, vamos a hacer ciertas suposiciones en este planteamiento de los esfuerzos de flexión y de esfuerzos cortantes. Y una de estas suposiciones es que las vigas se van a suponer simétricas con respecto a este plano XY. Esto quiere decir que mi eje Y va a ser un eje de simetría de la sección transversal. Además, vamos a analizar vigas donde todas las cargas deben de actuar en este plano XY. Como podemos ver, esta carga uniformemente distribuida o esta carga concentrada. Como todas las cargas van a actuar en este plano XY, las deflexiones que se tengan en la viga van a ocurrir en este mismo plano. Entonces, al plano XY también se le va a conocer como plano de flexión. Dicho esto, entonces esta curva que ustedes ven aquí es una curva plana que solamente se encuentra dentro del plano de flexión, es decir, dentro del plano XY. Ahora, para poder analizar estos esfuerzos de flexión, es importante diferenciar entre la flexión pura y la flexión no uniforme. Esto es parecido al tema de torsión pura y de torsión no uniforme. Ahora, ¿cuándo tengo flexión pura? Flexión pura se va a presentar cuando yo solamente tenga como resultado de las cargas un momento flexionante constante. Esto solamente va a ocurrir cuando mi fuerza cortante sea cero. Nosotros recordemos que la fuerza cortante es igual a la derivada del momento con respecto a X, por lo tanto, si el momento es constante, su derivada es igual a cero. Ahora, la flexión no uniforme, en este tipo de flexión yo voy a tener presencia de fuerzas cortantes y al tener presencia de fuerzas cortantes yo voy a tener no un momento constante, sino voy a tener un momento que va a cambiar a lo largo de la viga y esto complica un poquito los análisis. Aquí vemos algunos ejemplos de flexión pura. En este primer caso tenemos una viga simplemente apoyada, sometida a dos momentos de la misma magnitud, pero sentidos contrarios en cada uno de sus extremos. Por lo tanto, mi diagrama de momentos va a tener esta forma de aquí, un momento constante a lo largo de toda la barra. No tenemos fuerzas cortantes, por lo tanto, la fuerza cortante a lo largo de toda la barra va a ser igual a cero. En este segundo caso, se tiene una viga en voladizo, en la cual también cada uno de sus extremos está sometido al mismo momento, misma magnitud, sentidos opuestos, y mi diagrama de momento va a tener una forma parecida a este diagrama de la viga simplemente apoyada. Voy a tener un momento constante a lo largo de toda la barra. En una viga también puedo tener mezcla de esta flexión pura y una flexión no uniforme. Es el caso de esta viga simétrica sometida a dos cargas puntuales. Si nosotros dibujamos el diagrama de cortante, vamos a tener un diagrama de cortante de esta manera. Y si dibujamos su diagrama de momento, recordemos por el método de las áreas, esta área de aquí se va a convertir en el diagrama de momento en una línea recta horizontal. Después no tengo fuerza cortante, por lo tanto mi momento va a ser constante. Y bueno, después bajo
esta área de esta fuerza cortante. Por lo tanto, los extremos sobre estas longitudes van a estar sometidos a flexión no uniforme, ya que tengo momento no constante y una carga y una fuerza cortante. Y la parte interna, la parte interna de la, no es que la parte interna de la viga igual y puede ser sección transversal. La parte media de la viga va a estar sometida, esto sí, a flexión pura. Ahora bien, ¿por qué hacemos esta diferencia entre flexión pura y flexión no uniforme? Todas las ecuaciones que ustedes van a ver a partir de ahorita van a estar deducidas a partir de vigas que estén sometidas a flexión pura nada más. Si la viga está sometida a flexión no uniforme, estas fuerzas cortantes presentes van a producir un alabeo, una distorsión de las secciones transversales, cosa que, pues, como les digo, complica los resultados. Sin embargo, se ha demostrado que los esfuerzos de flexión, si los calculamos con la fórmula de flexión para flexión no uniforme, realmente no se alteran tanto y pues la distorsión no es mucha en estas secciones. Por lo tanto, se puede justificar que estas ecuaciones que vamos a ver que sí son deducidas a partir de flexión pura, también se puedan aplicar a la flexión no uniforme sin alteración de las ecuaciones. Para poder comenzar a plantear la fórmula de la flexión, que es a la que queremos llegar, primero vamos a analizar la curvatura de la viga. Como ya lo vimos, una vez que aplico las cargas sobre la viga, yo voy a tener una deflexión y pues mi viga, de venir de un eje recto, se va a curvar. Tanto las deformaciones como los esfuerzos en la viga producidos por las cargas van a estar directamente relacionados con esta curva con la curvatura de la curva de deflexión. Más adelante vamos a ver que esta curvatura va a depender del momento flexionante y de las propiedades de la viga, ya sea la forma de la sección transversal de la viga y qué tipo de material tenga. Ahora, si mi sección transversal no cambia a lo largo de la viga, es decir, que la viga es prismática y el material tampoco cambia, el material es homogéneo, también vamos a ver que la curvatura va a variar solamente con el momento flexionante, ya que las otras dos variables van a ser constantes, en este caso, sección transversal y tipo de material. Entonces vamos a analizar la curvatura. Tenemos la misma viguita que vimos al inicio, una viga en voladizo sometida a una carga puntual en este extremo libre. Yo voy a tener esta forma en la cual se va a curvar mi viga. Voy a tener un punto O que le voy a llamar centro de curvatura, tomando un punto arbitrario sobre la curva de deflexión, y en este caso llamado M1. La distancia que hay desde el centro de curvatura hasta M1 se le va a llamar radio de curvatura y lo vamos a representar a través de la letra ρ. Ahora, la curvatura como tal la vamos a tomar como el recíproco de este radio de curvatura y la curvatura la representamos con la letra griega kappa, es decir, kappa es igual a 1 sobre ρ, sobre el radio de curvatura. Ahora, ¿qué nos expresa la curvatura? La curvatura nos va a dar una medida de qué tan agudamente está flexionada la viga. Si yo tengo una carga pequeña sobre la viga, entonces la viga casi no se va a curvar, es decir, se va a mantener un poquito recta. El radio de curvatura para que esta curva de flexión no sea tan aguda, pues va a ser mayor, y si el radio de curvatura es mayor, como el recíproco del radio de curvatura es la curvatura va a ser pequeña. Ahora, si sobre la viga empieza a aumentar la carga, esta curva de flexión va a ser más aguda, el radio de curvatura se empieza a hacer más pequeño y la curvatura por ende va a ser mayor. Entonces, si ven las cargas, en este caso, el momento flexionante resultante de estas cargas, pues está directamente relacionado a qué tanto se va a curvar o no mi viga. Ahora, como siempre, es necesario establecer convenciones de signos. Si nosotros respetamos ese sistema de ejes coordenados que mencionamos al inicio,
teniendo el positivo hacia la derecha el X positivo hacia la derecha y el Y positivo hacia arriba, si mi viga se curva de esta manera, es decir, cóncava hacia arriba, yo voy a tener una curvatura positiva, y si mi viga se flexiona de esta manera, es decir, cóncava hacia abajo, convexa hacia abajo, voy a tener una curvatura negativa. Más adelante vamos a ver qué tipo de momento me provoca qué tipo de curvatura y cuál va a ser la relación entre los signos de los momentos y los signos de las curvaturas que se tienen. Ahora, esta curvatura que nosotros acabamos de definir nos va a ayudar a determinar las deformaciones longitudinales que voy a tener en mi viga una vez cargada y flexionada. Para eso vamos a considerar esta porción de viga, va a ser la porción de A a B. Esta viga va a estar sometida a momentos flexionantes positivos en este sentido. Aquí tenemos los dos momentos. Recordemos, esta convención de signos de decir que estos momentos son positivos vienen de la convención de signos de las fuerzas internas cuando vimos el método de las secciones. Entonces, yo voy a tener un eje recto inicial antes de aplicada la carga y la viga se va a flexionar por estos momentos positivos en una concavidad hacia arriba, es decir, mi curvatura, como lo vimos en la convención de signos, va a ser positiva. Ahora, si yo tomo dos secciones transversales de mi viga, en este caso MN y PQ, podemos ver que antes de la flexión son planas, y una de las suposiciones para esta teoría de las vigas, para determinar la fórmula de la flexión, es que estas secciones que antes de la flexión son planas, se van a conservar planas después de la flexión. Entonces, pues estas secciones transversales no se van a distorsionar, no se van a lavear por las cargas aplicadas sobre la viga. Y estas secciones, como lo vemos, van a rotar con respecto a un eje para poder permanecer planas después de la flexión. Si nosotros consideramos que nuestra viga está compuesta por una infinidad de fibras longitudinales, nosotros podemos ver a partir de esta curvatura que las fibras de la porción superior de la viga van a hacerse más pequeñas, se van a comprimir, mientras que las fibras de la parte inferior, bajo estas condiciones de momento, se van a alargar. Por lo tanto, si mis fibras de la parte superior se comprimen, quiere decir que esta parte superior va a estar en compresión, y las fibras de la parte inferior, como se alargan, esta parte inferior va a estar en tensión. Ahora, ¿cómo paso de la compresión a la tensión? En algún punto entre esta parte superior y la parte inferior va a haber una superficie donde las fibras longitudinales que componen a la viga no van a cambiar de longitud. Si no cambian de longitud, por ende, el esfuerzo que se presenta en esta superficie va a ser cero. A esta superficie donde estas fibras no se alargan ni se acortan, le vamos a llamar superficie neutra. O también, si tomamos en cuenta su intersección con alguno de los planos de la sección transversal de la viga, también se le va a llamar eje neutro. Entonces, superficie neutra o eje neutro lo tomamos indiferentemente. Ahora, el hecho de que mis fibras, tanto las superiores como las inferiores, se contraigan o se alarguen, esto me va a generar o se expresa a través de deformaciones longitudinales. Estas deformaciones longitudinales que voy a tener en todas las líneas o las fibras de la viga, le vamos a llamar epsilon-x, porque se presentan a lo largo del eje X. Ahora, ¿cómo se relacionan estas deformaciones con la curvatura? Las deformaciones van a ser igual o directamente proporcionales a la curvatura y van a variar con respecto a la distancia que haya entre este eje neutro, donde no cambian o donde no se presentan estas deformaciones. Van a variar linealmente hacia arriba o hacia abajo. Ahora, convención de signos para esta relación deformación-curvatura. Vamos a tomar las deformaciones longitudinales negativas cuando se presente un acortamiento. En este caso, estas deformaciones
negativas van a estar en la parte superior de la viga ante un momento flexionante positivo. Y estas deformaciones se van a tomar, no sé si dije positivas, negativas cuando es acortamiento, es decir, negativas en la parte superior, y otra vez, negativas cuando es acortamiento, parte superior, y positivas cuando es alargamiento en la parte inferior. Es que todo esto de convención de signos y todas las palabras que terminan en miento, me empieza a trambuloquear la cabeza. Dime, Gustavo. Maestra, ¿siempre va a haber un eje neutro o dependiendo de la carga puede que no se presente alguna? No, siempre vas a tener un eje neutro, sea la curvatura positiva o sea la curvatura negativa. Siempre va a haber una superficie en la cual haya un cambio en tu viga de tensión a compresión. La única manera que no es que como tal siempre va a haber un eje neutro. Vamos a ver ahorita más adelante que este eje neutro va a coincidir con el centroide de tu figura. Entonces, el eje neutro como tal no depende de las cargas que estén aplicadas, sino depende de la sección transversal con la que estés trabajando. Entonces, el eje neutro no va a moverse, o sea, es decir, si tu eje neutro tú ya determinaste que está en esta posición, si yo aplico más carga, el eje neutro para estas condiciones de flexión no se mueve. El eje neutro, como les digo, va a depender de la forma de tu sección transversal y no depende como tal de las cargas aplicadas. Entonces, creo que con esta última explicación sí queda claro. Eje neutro relacionado con la sección transversal y como te digo, ahorita más adelante vamos a determinar que este eje neutro va a estar posicionado en el centroide de la figura y si ustedes recuerdan de sus clases de estructuras isostáticas, el eje neutro, más bien el centroide de una figura depende del momento estático y del área de la sección transversal. Pero ahorita vamos a esa parte y si todavía tienes dudas, pues me vuelves a preguntar si no quedan claras tus dudas. Entonces, ahorita que me hizo la pregunta su compañero, creo que voy a reorganizar mis ideas. Entonces, deformación longitudinal negativa cuando se acorten y para este caso en específico ese acortamiento se presenta por arriba del eje neutro y el alargamiento, es decir, deformaciones positivas se van a presentar para este caso en específico cuando tengo una concavidad hacia arriba en la parte inferior. Por otro lado, la curvatura no tiene signo. La curvatura se va a tomar siempre como positiva y la distancia de la fibra que estemos estudiando medida desde el eje neutro siempre va a ser positiva si la estamos tomando hacia arriba, es decir, en sentido positivo del eje Y, y se va a tomar esta distancia como negativa si lo tomamos en el sentido negativo del eje Y. Ahora, si nosotros vemos esta ecuación, vemos que solamente se tomó en cuenta la geometría de la viga ya deformada. Aquí todavía no metemos las propiedades del material en cuestión de la viga. Entonces podemos decir que las deformaciones en una viga en flexión pura van a variar solamente con la distancia desde la superficie neutra o desde el eje neutro sin importar qué forma tenga mi curva esfuerzo-deformación. Una vez determinada esta relación de formación-curvatura, el siguiente paso va a ser determinar cuáles son los esfuerzos a partir de estas deformaciones longitudinales. Y ahora sí, para poder determinar estos esfuerzos, vamos a incluir la curva esfuerzo-deformación incluida en la forma de la ley de Hooke, básicamente. Entonces, como nuestras fibras que tengo en mi viga, ya vimos que van a estar sometidas solamente a tensión o compresión, podemos aplicar la ley de Hooke para esfuerzo uniaxial para poder considerar esta curva esfuerzo-deformación y recordando que esta ley de Hooke la podemos utilizar si el material es linealmente elástico. Entonces, todas las vigas que vamos a analizar, vamos a suponer que el material es linealmente elástico. Recordemos que la ley de Hooke nos relaciona los esfuerzos con las deformaciones a través de una constante de proporcionalidad, donde esta constante de proporcionalidad para el esfuerzo uniaxial es igual al módulo de elasticidad del material. Reescribiendo esto, tenemos que el esfuerzo que se presenta en X se presenta igual a lo largo del eje X como las deformaciones longitudinales
Este esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad que tanto para las fibras en tensión como las fibras en compresión se va a tomar de la misma magnitud. Por lo general, el módulo de elasticidad en tensión es un poco más pequeño, pero vamos a suponer que tenemos el mismo valor para ambos. Entonces, esto sería la ley de Hooke aplicada a estos esfuerzos de flexión. Recordemos la relación de formación-curvatura que determinamos anteriormente, la cual nos relaciona las deformaciones con la distancia que se tiene desde una fibra en cuestión hasta el eje neutro y la curvatura. Y si nosotros sustituimos esta ecuación en la ley de Hooke, vamos a obtener esta otra ecuación, donde los esfuerzos son directamente proporcionales a la curvatura y van a variar linealmente con la posición de la fibra en cuestión medida a partir del eje neutro. Estos esfuerzos, si nosotros los representamos en un corte de la viga, van a tener esta forma. Recordemos que son directamente proporcionales a la curvatura, pero van a depender de la posición de la fibra medida desde el eje neutro, entonces voy a tener una variación lineal. Si tengo momento positivo, como fue el caso de la viga que analizamos anteriormente, este sería como un corte en esa misma viga, yo voy a tener esfuerzos de compresión en la parte superior y esfuerzos positivos de tensión en la parte inferior. A partir de esta distribución, nosotros podemos representar estos esfuerzos como una fuerza de compresión y estos esfuerzos de tensión como una fuerza de tensión. Entonces, estas resultantes de los esfuerzos, aparte de esta fuerza de tensión y compresión, yo voy a tener un momento. Tengo una fuerza de tensión, una fuerza de compresión que me van a hacer girar la sección transversal, por lo tanto se va a presentar un momento. Dicho de otra manera, la resultante que yo tenga de estos esfuerzos normales, pues va a consistir en dos resultantes de esfuerzo. Una fuerza que actúa en la dirección X, como les digo, vamos a tener fuerza de tensión y compresión, y pues la sumatoria de ellas me va a dar esta fuerza resultante y un par flexionante alrededor del eje Z. La fuerza de tensión, la fuerza de compresión van a tener un cierto brazo de palanca con respecto al eje Z, y pues podemos hacer la sumatoria de momentos para ver este par flexionante resultante. Con base en las ecuaciones de equilibrio y lo que se acaba de explicar, nosotros podemos ubicar tanto el eje neutro como relacionar el momento flexionante aplicado sobre la viga con la curvatura de la misma. La ubicación del eje neutro lo vamos a hacer a través de la sumatoria de fuerzas y como yo no tengo fuerza axial aplicada sobre la viga, entonces la fuerza resultante de estos esfuerzos de tensión y de compresión tiene que ser igual a cero porque no hay nada que me las equilibre, es decir, la fuerza de tensión va a tener que ser igual a la fuerza de compresión. Y por otro lado, el momento resultante que se tenga, que me provoquen esta fuerza de tensión y compresión, tiene que ser igual al momento flexionante aplicado. Vamos entonces primero a enfocarnos con esta ubicación del eje neutro, que pues ya les di un adelanto, que coincide con el centroide de la sección transversal. Pero entonces, para aplicar esta primera ecuación de la estática, vamos a considerar un elemento diferencial de área dA. Esta sección transversal sería esta línea de aquí, si ustedes la giran un poquito, esa es la sección transversal que se está viendo aquí. Tenemos el eje Y, que es un eje de simetría, y el eje Z, como les digo, de esta parte apunta hacia ustedes. Entonces, si ustedes giran, esta sería la sección transversal de la viga. Entonces, vamos a considerar un elemento diferencial de A. Este elemento diferencial se va a ubicar a una distancia Y del eje neutro y por lo tanto el esfuerzo que actúa sobre este elemento va a estar dado por la ecuación la que vimos anteriormente, en la cual se relaciona la ley de Hooke con la relación entre esfuerzo longitudinal, deformación longitudinal y curvatura, que es el esfuerzo es igual a menos el módulo de elasticidad por la curvatura por la distancia de este elemento diferencial con respecto al eje neutro. Ahora, yo también puedo plantear un elemento diferencial de fuerza. Este elemento diferencial va a ser igual al esfuerzo sobre esta área por el esfuerzo en esta área que se acaba de determinar en esta parte de aquí por las dimensiones
de este elemento diferencial, del elemento diferencial de área. Entonces, el elemento diferencial de fuerza va a ser igual al esfuerzo que está aplicado sobre el área de A. Si nosotros integramos este diferencial de fuerza sobre todo el área de la sección transversal para poder considerar todos los esfuerzos y integrándolos, pues obviamente nos van a dar o vamos a considerar estas fuerzas de tensión y de compresión que les mencionaba, que serían la resultante de cada uno de los esfuerzos. Vamos a plantear entonces esta integral. Tenemos la integral sobre todo el área del elemento diferencial de fuerza. Es igual al esfuerzo en X por el diferencial de área. Si nosotros sustituimos el esfuerzo por esta ecuación de aquí, vamos a tener menos la integral sobre todo el área del módulo de elasticidad por la curvatura, por la distancia al eje neutro, por el diferencial de área, y esto, como lo dijimos, nuestra viga no está sometida a ninguna otra fuerza axial, por lo tanto esto tiene que ser igual a 0. Ahora, tanto la curvatura como el módulo de elasticidad van a ser constantes diferentes de 0. El módulo de elasticidad, porque vamos a tener el mismo material, va a ser un material homogéneo en toda la viga, y la curvatura porque está sometida a una flexión pura, y cuando tenemos una viga en flexión pura, el valor de la curvatura va a ser constante a lo largo de toda la curva de deflexión. Por lo tanto, si estos dos valores son constantes, lo podemos sacar de la integral y al pasarlo al otro lado, pues nos va a quedar solamente esta integral. La integral del área de Y por dA es igual a 0. Esta ecuación de aquí, ustedes la vieron en estructuras isostáticas, es el primer momento de área de la sección transversal y este primer momento de área es igual a 0. Esto nos expresa que el eje Z tiene que pasar por el centroide de la sección transversal para que esto se cumpla. Por lo tanto, si el eje Z tiene que pasar por el centroide de la sección transversal, quiere decir que el eje neutro pasa también por el centroide de la sección transversal si es que el material obedece a la ley de Hooke. Tiene que obedecer la ley de Hooke porque estamos planteando esta integral a partir de la ley de Hooke y no hay una fuerza axial que actúe sobre la sección transversal. Esta parte de que no hay fuerza axial es porque si no, esta integral no sería igual a 0, sería igual a la fuerza axial sobre esta sección. Entonces, de aquí la explicación de que el eje neutro va a coincidir con el centroide de la sección transversal y si ustedes recuerdan en las estructuras isostáticas, el centroide solamente depende del momento estático y del área, es decir, de las dimensiones de tu sección transversal. Ahora, una vez que ubicamos el eje neutro, ahora vamos a aplicar la segunda ecuación de la estática, la sumatoria de momentos, para poder establecer la relación entre el momento y la curvatura. Para esto vamos a tomar el mismo elemento diferencial en el cual estos dos elementos ya los explicamos anteriormente. Esta ecuación de aquí la planteamos a partir de la ley de Hooke y bueno, el elemento diferencial es igual al esfuerzo en X por el diferencial de área. Para tomar el momento de este elemento diferencial lo tenemos que multiplicar por su brazo de palanca, en este caso Y. Si se integra sobre todo el área este elemento diferencial de momento, vamos a tener esta ecuación de aquí. Si nosotros sustituimos el esfuerzo por la ecuación que planteamos a partir de la ley de Hooke, vamos a tener que el momento flexionante externo, el momento flexionante aplicado sobre la viga, va a ser igual a la integral sobre todo el área de la curvatura por el módulo de elasticidad por la distancia de la fibra al eje neutro elevado al cuadrado por el elemento diferencial de área. Al igual que en el caso pasado, tanto la curvatura como el módulo de elasticidad son constantes, por lo tanto los podemos sacar de la integral, llegando a plantear esta integral de aquí. Si ustedes se fijan, más bien esta ecuación de aquí, y si ustedes se fijan en esta integral, la integral sobre todo el área de Y al cuadrado por el diferencial de área, esta integral les da el momento de inercia del área de la sección transversal. No confundirlo con el momento polar de inercia que utilizamos en el caso de las secciones circulares sometidas a torsión. Este momento es diferente. Entonces, este momento polar, esta integral nos define el momento de inercia del área de la sección transversal con respecto al eje Z, es decir, con respecto al eje neutro.
Si ustedes recuerdan, de estructuras isostáticas, estos momentos de inercia, ustedes lo calcularon a partir de estas integrales o también se les mostró que vienen en tablitas. Entonces, si alguno de ustedes ya tiene esas tablitas, les pido por favor que a las clases se traigan las tablas de las propiedades de las secciones planas para que cuando sea necesario posicionar el centroide de una figura o calcular su momento de inercia, pues ustedes tengan estas tablas a la mano para poder hacer los cálculos correspondientes. Si no, de todos modos, en cada ejemplo yo les voy a poner las ecuaciones necesarias y pues ya será responsabilidad de ustedes si de repente les cambio la sección, pues que sepan de dónde vienen estas ecuaciones. Entonces, una vez que sabemos que esta integral es el momento polar, perdón, el momento de inercia, puedo reescribir esta ecuación como el momento es igual a la curvatura por el modo de elasticidad por el momento de inercia. Ahora, de esta ecuación la voy a reescribir despejando la curvatura. Entonces, la curvatura es igual al momento flexionante aplicado sobre la viga entre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Esta relación entonces establece que la curvatura es directamente proporcional al momento flexionante que se esté aplicando y es inversamente proporcional al momento de inercia y al módulo de elasticidad. A esto le llamamos la ecuación momento-curvatura. Ahora, ¿qué relación hay entre los signos de la curvatura y el momento? Si tenemos una curvatura, más bien, un momento flexionante positivo, en este sentido, me va a generar una curvatura positiva, cóncava hacia arriba. Si sobre mi viga está actuando un momento flexionante negativo, como es en este caso, me va a provocar que mi viga se flexione convexa hacia abajo, es decir, que tenga una curvatura negativa. Esto es importante en los signos durante el desarrollo de los problemas, entonces para que los vayan teniendo en cuenta, aunque esta parte del momento flexionante positivo y curvatura positiva, pues por simple inspección lo puedes determinar. Ves cómo están posicionados los momentos y pues te das la idea de cómo va a ser la curvatura de tu viga. Ahora, una vez que ya determinamos dónde está ubicado el eje neutro que coincide con el centroide de la sección transversal y que determinamos la relación entre el momento y la curvatura, ahora sí podemos determinar los esfuerzos en términos de ese momento flexionante que tenga aplicada sobre la viga. Entonces aquí les pongo un resumen de las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, la relación entre la deformación y la curvatura, la ley de Hooke, y sobre la ley de Hooke ya se sustituyó esta relación de formación-curvatura y la ecuación momento-curvatura que acabamos de determinar anteriormente. Ahora, si esta curvatura yo la sustituyo en la ecuación que planteamos a partir de la ley de Hooke, llego finalmente a la famosa fórmula de la flexión, en la cual me dice que los esfuerzos de flexión son directamente proporcionales al momento flexionante aplicado e inversamente proporcionales al momento polar de inercia. Perdón, yo diciéndoles que no se confundan y yo confundiéndome al momento de inercia de la sección transversal. Ahora, estos esfuerzos van a variar linealmente, estos dos van a ser constantes en la sección en la cual estemos trabajando, en la sección transversal, pero obviamente la posición de la fibra que queramos estudiar va a variar. Entonces los esfuerzos van a variar linealmente con respecto a la distancia de la fibra en estudio. Entonces vamos a tener estas disposiciones de los esfuerzos de flexión. Si tenemos un momento positivo, como es el caso de todo el análisis que hemos hecho, vamos a detener esta distribución de esfuerzos, donde la distribución de esfuerzos pues es parecida a la distribución de las deformaciones longitudinales que se tienen. En ambos casos son distribuciones lineales. Si tenemos un momento flexionante positivo, ya vimos la parte superior va a estar a compresión, por lo tanto vamos a tener esfuerzos de compresión y la parte inferior va a estar en tensión, por lo tanto vamos a tener esfuerzos de tensión. Y si tenemos un momento flexionante negativo, es decir, que mi viga se curve de manera convexa hacia abajo, yo voy a tener esfuerzos de tensión en la parte superior y esfuerzos de compresión en la parte inferior. Y nuevamente, independientemente de cuáles sean las cargas que estén aplicadas sobre la sección transversal,
El eje neutro no se va a mover porque el eje neutro solamente depende de la sección transversal. Y solamente para definir esta ecuación que vamos a aplicar infinidad de veces, los esfuerzos de flexión o también llamados esfuerzos flexionales van a estar dados en pascales o en libras pulgadas al cuadrado, el momento flexionante en newtons metro o libras por pulgada, el momento de inercia en unidades de longitud al cuadrado y la distancia del eje neutro pues en unidades de longitud. Ahora, nosotros podemos de alguna forma ir simplificando el uso de esta ecuación. ¿Cómo lo podemos ir simplificando? En los problemas, sí, en ocasiones te van a pedir el esfuerzo a una cierta distancia del eje neutro. Por ejemplo, el esfuerzo que se está dando en esta parte o el esfuerzo que se está dando en esta parte. En ese caso, pues aplicamos esta ecuación. Pero por lo general nos interesan cuáles son los esfuerzos máximos. Si nosotros vemos la distribución de esfuerzo, podemos intuir o podemos más bien concluir que los esfuerzos máximos siempre se van a dar en la parte superior o en la parte inferior de la viga. Yo voy a tener un esfuerzo máximo, en este caso a compresión, y un esfuerzo máximo a tensión. ¿Cómo calculamos estos esfuerzos? En lugar de y en las ecuaciones, nosotros le vamos a llamar C1 y C2. C1 le vamos a llamar a la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior y como C2 a la distancia que hay del eje neutro a la fibra inferior. Aquí, en esta segunda ecuación, se está quitando el signo negativo. Recordemos que la ecuación como tal tiene un signo negativo, pero en este caso C2, como está tomado hacia abajo, del eje neutro hacia abajo, este C2 es negativo, ese negativo se cancela, por así decirlo, con el negativo de la ecuación y va a quedar positivo. Entonces, en este caso tenemos que poner valores absolutos de las distancias. Estas ecuaciones entonces nos van a dar los esfuerzos máximos, ya sea en la parte superior o en la parte inferior de la viga. Ahora, otra simplificación, otra consideración que se hace al utilizar la fórmula de la flexión es utilizar módulos de sección. La relación que hay entre, más bien no la relación, la división entre el momento de inercia y la posición de las fibras superiores o inferiores con respecto al eje neutro, se condensa todo en estas ecuaciones. Como les digo, le llamamos módulo de sección. ¿Y por qué se utiliza esto? Nosotros vemos que si nosotros agrupamos el momento de inercia y la posición del eje neutro, podemos, como digo, agrupar las propiedades como tal de la sección transversal en una sola cantidad en estos módulos de sección y ya lo demás, pues nada más es el momento flexionante aplicado, entonces esto depende de las cargas. Entonces prácticamente lo que se está haciendo aquí al introducir los módulos de sección es dejar en una parte la parte de las cargas y por otro lado las propiedades de la sección transversal como tal. Estos módulos de sección, al igual que el centroide y al igual que el momento de inercia, ya vienen en estas tablas de las propiedades de las secciones planas o al menos los que estudiaron con el doctor Cruz Díaz, que fue mi profesor, él nos hacía calcularlos a través de las integrales. Entonces, los que estudiaron con él, por ahí deben de tener estas ecuaciones. Ahora, si nosotros estamos trabajando con secciones doblemente simétricas, recordemos que todas las vigas que vamos a analizar son simétricas con respecto al eje Y, pero si aparte mi viga, su sección transversal también es simétrica con respecto al eje Z, entonces mi problema se va a simplificar un poquito más y en este caso, si es simétrica con respecto al eje Z, pues la distancia que yo tenga desde el eje neutro, es decir, desde el centroide hasta las fibras superiores y hasta las fibras inferiores, va a ser exactamente el mismo. Es decir, que en estas ecuaciones C1 y C2 van a ser iguales. Por lo tanto, yo voy a tener esfuerzos máximos, tanto de tensión y compresión, que van a ser iguales. En signo no, pero el valor absoluto va a ser el mismo. Entonces, solamente es necesario determinar un esfuerzo.
este esfuerzo máximo, entonces va a ser igual al momento flexionante que esté aplicado sobre la sección en cuestión entre el módulo de sección, o si no tienes el módulo de sección, pues tienes que considerar el momento de inercia y la posición de las fibras. Dos secciones que son comunes en vigas son la sección transversal rectangular y la sección transversal circular. Y como les digo, estas propiedades ya vienen en tablitas. Para una sección transversal circular, el momento de inercia es igual a base por altura al cubo sobre 12 y el módulo de sección es base por altura al cuadrado sobre 6 y la posición del eje neutro está en h sobre 2 y bueno, tienes la misma distancia, h sobre 2, hacia arriba y hacia abajo. Y para la sección transversal circular, el momento de inercia es igual a pi por el diámetro a la cuarta entre 64 y el módulo de sección es pi diámetro al cubo sobre 32. Como les digo, pues váyanse a sus tablitas para que traigan las propiedades para otras secciones. Podemos tener una sección triangular o algo que todavía me preocupa más. Ahorita les pregunto si vieron figuras compuestas y cómo se determina el centroide y el momento de inercia de secciones compuestas. Por ahí vamos a trabajar con el teorema de los ejes paralelos. Entonces, bueno, después de su examen les pido que le chequen por ahí para que en el tercer parcial no les vaya a sorprender trabajar con una sección compuesta. Hasta aquí entonces terminamos la parte teórica de este tema y comenzamos a resolver problemas. No sé si de la parte teórica, de todos modos, si durante el desarrollo de los problemas tienen alguna duda de la parte teórica, nos regresamos a esta presentación. ¿Dudas? ¿No? Entonces les muestro en pantalla el primer problema que vamos a resolver. Déjense que lo muestro mejor en las hojitas. Ok, este es el primer problema que vamos a resolver. Como tal, este diagrama igual y no está necesario. Ahorita vamos a ver el por qué no está necesario, simplemente para que te imagines en dónde están esas vigas simplemente apoyadas que vamos a analizar. Entonces, cuando estén listos me dicen por favor. Y mientras voy a abrir un archivo que ya le pregunté a mis alumnos de la otra sección y me dice que nunca lo vieron. Entonces se los voy a mostrar a ustedes para ver, disculpen, para ver si ustedes ya han tratado con este tipo de tablitas, que este tipo de tablas, al igual que las de secciones planas, les van a facilitar la vida. Déjenme les abro una de las secciones planas por si no recuerdan a qué me refiero o no me expliqué a qué me refiero. Cuando estén listos me dicen por favor para mostrarles las otras cosas que les quiero mostrar.
Listo, se me durmieron en la parte teórica. Siempre la parte teórica es bien tediosa y queda claro cuando resuelves problemas, creo yo. Entonces, Permíteme un minuto, por favor. sí, si los dormí, una disculpa. Y la otra es de tanto hablar, siempre se me traba todo. Y termino con la boca seca. Odio esta parte. Listo, gracias. Sí. ¿Alguien más? Después. Ok. Les preguntaba sobre dos cosas. Sobre los diagramas de vigas y sobre las propiedades de las secciones planas o secciones geométricas. Ahorita no encontré una tablita que sí tengo bonita, pero si se van al libro de Fitzgerald, que en casi todos los de mecánica de materiales vienen, pero abrí otro libro más bonito y así de rápido no encontré estas propiedades. Pero, como les digo, van a encontrar tablitas como esta en de hecho, en muchos libros de ingeniería, pero básicamente los de resistencia de materiales. Se le llama propiedades de secciones geométricas o propiedades de secciones planas, en la cual tienes la figura y te da el área, el momento de inercia, en este caso el radio de giro, y bueno, así te lo da te da diferentes propiedades para diferentes secciones. En el caso del círculo te está dando el área, el momento de inercia, el radio de giro y el momento polar de inercia, sí, el momento polar de inercia para un semicírculo y así. Y como les digo, no sé si todos los profesores hagan esto y tampoco sé si se sigue haciendo por el cambio de plan de estudios. Creo que por ahí les mencioné alguna vez que lo que se ve en resistencia de materiales yo lo vi en 2 semestres, en mecánica de sólidos 2 y en teoría de las estructuras 1. Entonces no sé si con esta reducción de la parte de estructuras en el plan de estudios sigan haciendo esto de las integrales para poder determinar las propiedades de las áreas planas. Obviamente yo no espero que durante estos problemas que vamos a resolver de esfuerzos de flexión en los cuales se necesitan estas propiedades, ustedes determinen a través de integrales las ecuaciones, o yo les doy las ecuaciones, o se pueden ir a sus tablitas. Entonces, dependiendo de la sección transversal que estemos tratando, pues aquí van a ver las propiedades. Tanto aquí se me hace raro, en este libro no viene el módulo de sección, pero en unas tablitas más actualizadas sí viene. Nada más que ahorita no encontré otra tabla. Pero bueno, estas serán las propiedades geométricas de las secciones planas. Y por otro lado, como ustedes vieron, vamos a necesitar determinar los momentos a los cuales está sometida la viga. Y las vigas con las que vamos a trabajar, como son vigas isostáticas, vigas sencillas, estas vigas bajo cargas ya comunes, ya existen también tablitas en las cuales te dicen cuáles son las reacciones que va a tener la viga. Bueno, que a nosotros nos interesa en este punto cuáles son las reacciones y cuál es el momento máximo, y en ocasiones también te da la ecuación. Estas son las tablitas de diagramas de vigas que vienen en el libro de Fitzgerald, pero no sé si ustedes les han enseñado esta otra tablita que casi todos los profesores de la facultad utilizan. Ahorita vamos a ver en este primer problema que es necesario determinar el momento máximo. Nuestra viga es una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. Entonces, si son vigas sencillas, tú te vienes a estas tablas y puedes determinar, bueno, estas tablas ya te dan el diagrama de cortante, sí, también el de Fitzgerald, te da el diagrama de cortante, te da el diagrama de momento, te da el valor de las reacciones, te da la ecuación de momento
ecuación que pues cuando nosotros la hemos necesitado la determinamos a través del método de secciones y te da el valor del momento máximo. Todo esto en función de variables, en este caso de W, que es la carga uniformemente distribuida, la intensidad y la longitud. Entonces, ¿alguien me puede confirmar lo de las propiedades de las secciones planas? Ahí sí estoy segura que lo debieron de haber visto en estructuras isostáticas, porque pues en teoría es parte del plan de estudios. Pero esta parte de las tablitas, de los diagramas de vigas, no estoy tan segura. ¿Alguien me confirma si algún día vieron esta parte? ¿Si algún día trabajaron con esas tablitas? No. Sí. Ah, sí las vieron. Ah, ok. ¿Alguien no las vio? Ok, ¿por qué les pregunto esto? Va a haber ciertas vigas. En esta primer viga la vamos a analizar desde cero y de hecho vamos a confirmar que esas ecuaciones que vamos a determinar o esos valores van a ser iguales a los que veamos en esta imagen para este caso que se aplica para el primer problema, pero en un examen o en la tarea les puedo dejar, no sé, cargas más complicadas en las cuales te pido que determines el esfuerzo máximo sobre la viga, para lo cual necesitas el momento máximo, y para determinar ese momento máximo o lo haces a través del método de las secciones, el método de las áreas, o si puedes y si quieres, puedes utilizar estas tablas. Lo que yo no puedo hacer es enseñarte a utilizar estas tablas. Entonces, si ya las utilizaste previamente, pues te puede por ahí ahorrar algo de tiempo. Si no las utilizaste, pues utiliza los conocimientos que tengas para poder determinar el momento máximo. Y ahorita pues estoy preguntando y solamente uno de sus compañeros me respondió, entonces o asumo que todos los vieron y, ya, o asumo que no lo vieron y que pues van a tardar un poquito más en resolver los problemas. Ok, entonces vamos a resolver este primer problema, o al menos vamos a plantearlo. Nos dice que cada trave de un puente levadizo tiene una longitud de 180 pies y está simplemente apoyada en sus extremos. La carga de diseño para cada trave es uniforme con una intensidad de 1.6 kilolibras sobre pie. Nos dice que las traves están fabricadas con 3 placas de acero para formar una sección transversal y el módulo de sección es igual a 3600 pulgadas al cubo. Nos piden determinar cuál es el esfuerzo de flexión máximo en una trave debido a esta carga uniforme. Por lo tanto, mi sección transversal es esta sección de aquí. Si nosotros vemos esa sección transversal, podemos intuir o más bien observar que la sección es doblemente simétrica. Tenemos el eje Y, el eje Z, por lo tanto tenemos una sección doblemente simétrica. Cuando tenemos una sección doblemente simétrica, yo voy a tener el mismo valor del esfuerzo en la parte superior que en la parte inferior. Por lo tanto, solamente va a ser necesario calcular un esfuerzo y ese esfuerzo va a ser el esfuerzo máximo, ya que el esfuerzo tanto a tensión y compresión van a ser numéricamente iguales. ¿Cómo calculamos ese esfuerzo? El esfuerzo máximo, recordemos que va a ser igual al momento flexionante de la sección que esté analizando entre el módulo de sección de la sección transversal. Recordando que el módulo de sección es igual al momento de inercia entre la distancia del eje neutro hasta las fibras superiores o inferiores, que pues en este caso no interesa tanto porque determinamos que esta sección es doblemente simétrica, por lo tanto hacia arriba o hacia abajo voy a tener la misma distancia. Ahora, sabiendo que es una sección doblemente simétrica, que voy a tener el mismo valor numérico de los esfuerzos en tensión y compresión, ¿cuál es el momento que yo necesito aplicar en esta ecuación para poder determinar este esfuerzo máximo? El módulo de sección en este primer problema no nos están complicando la vida y no lo están dando directamente, que es de 3600 pulgadas al cubo. Ahora, para poder determinar el esfuerzo máximo, mi viga a lo largo de toda la longitud puede estar sometida a diferentes esfuerzos. Recordemos el diagrama de esfuerzos de esta manera, por lo tanto yo puedo calcular un esfuerzo máximo
en esta posición de la viga, un esfuerzo máximo en esta posición, pero por lo general nos interesa el esfuerzo máximo absoluto que se está presentando en la viga. Por lo tanto, yo necesito determinar cuál es el momento máximo que experimenta la viga. Para poder determinar este momento máximo o el momento en cualquier punto de la viga, yo necesito analizar la viga como tal. Esta parte de analizar la viga, de determinar sus fuerzas cortantes, sus momentos flexionantes, pues lo vimos o lo vieron en estructuras isostáticas. Entonces aquí voy a hacer un recordatorio, pero pues no da el tiempo para dar una explicación completa de cómo analizar una viga, pero pues vamos a ver vigas sencillas. Entonces, ¿cuál sería la viga que tenemos que analizar para este problema y cómo podemos determinar este momento máximo? Si nosotros vemos el planteamiento del problema, nos dice que tenemos una viga de 180 pies de longitud y está simplemente apoyada. Por lo tanto, la viga que yo voy a analizar es una viga de esta manera, una viga simplemente apoyada. Una viga simplemente apoyada tiene un apoyo fijo de un lado y un apoyo móvil del otro. Ahora tenemos la longitud de la viga. Lo voy a dejar en L y ahorita les voy a decir por qué, pero esta longitud nos dijeron que es de 180 pies. Y esta viga está sometida a una carga uniforme con una intensidad de 1.6 kilolibras pie. Quiere decir que esta viga está sometida a una carga uniformemente distribuida con una cierta intensidad. La intensidad es de 1.6 kilolibras pie. Voy a analizar la viga, como les decía, con sus variables W y L para confirmar que estas ecuaciones que se presentan en esta tablita son ciertas. En esta primera viga es una viga muy, muy sencilla. Vamos a determinar las reacciones para confirmar que este es el valor, pero pueden intuir que la viga es simétrica, por lo tanto las reacciones van a ser iguales y van a cargar soportar cada uno la mitad de la carga. Creo que ya no da tiempo. Les pido por favor de tarea que analicen estas dos partes que les decía, la parte de las tablitas de las propiedades de las secciones planas, las tablitas de las vigas. Entonces, la siguiente clase lo que vamos a hacer es analizar esta viga a través del método de las secciones y del método de las áreas para que se den una idea de si tienes otra viga con una configuración de carga diferente, ya sepas cómo es que tienes que empezar a plantear el problema. Entonces, con esta viga sencilla vamos a ver cómo es que pues tratamos este tipo de problemas de esfuerzos de flexión. Y pues les encargo la tarea para el día de mañana. Si tienen dudas para el examen, todavía el día de mañana, al inicio de la clase o al final de la clase las podemos ver. Y pues por el día de hoy será todo, porque si no me voy a quedar a la mitad y mañana me va a tocar volver a explicar todo. Pero pues mañana ya no explico esta parte de aquí. Recordemos que lo que estamos buscando ahorita es cuál es el momento máximo que se presenta en mi viga para poder aplicar ahora sí la ecuación del esfuerzo de flexión, la fórmula de la flexión. ¿Alguna duda?